invito a ponerse de pie para hacer una oración. Dios Todopoderoso, Dios eterno, Creador del universo, tú nos has creado a nosotros también y nos acercamos a ti reconociendo que tú eres el dueño de todo. Pero el pecado nos impide comprender correctamente quién eres tú y quiénes somos nosotros. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos ilumine para entender que tú eres santo, Dios único, vivo y verdadero, y que entonces debemos tener una actitud de reverencia y de amor y de humildad al acercarnos a ti. Lo hacemos invocando el nombre de Jesús, tu Hijo, y creyendo en la obra de Cristo en el Calvario para el bien de los tuyos. Ilumínanos ahora en nuestra primera hora de estudio bíblico, para que todos seamos instruidos en tu voluntad, tanto nosotros aquí como los niños en sus clases y los que están llevando el curso de doctrina para optar por una membresía en esta iglesia. Bendice nuestro espacio de enseñanza bíblica. Pon en nosotros un sincero interés de conocerte. En el nombre de Jesús pedimos tu santa bendición. Amén. Amén. Vamos a iniciar cantando Hay un día de reposo. Pueden tomar asiento y los niños pasar a sus lecciones. Vayamos abriendo la Sagrada Escritura en la carta o epístola de Santiago. Santiago capítulo 1. Voy a leer desde los versículos 2 hasta el 16. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a pasar al versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Esa es la palabra del Señor. En nuestra lección número 7 de la serie titulada La vida escondida, vamos a estar estudiando sobre la tentación y cómo enfrentar las tentaciones. Nosotros primero debemos entender que esa palabra tentación o tentaciones es la misma palabra que se usa para pruebas. Pero acabamos de leer algo muy enfático que se nos enseña, y es que Dios no nos tienta al mal. Y sin embargo, entonces, esas tentaciones son parte de pruebas que Dios ha determinado para nuestra vida, con el fin de que lleguemos a tener la paciencia necesaria para nuestra santificación. Entonces, aunque sea la misma palabra, nosotros no la usamos siempre en el mismo contexto. Vamos a aprender a diferenciar cuando usamos la palabra tentación y cuando usamos la palabra prueba. Tentación, entonces, pudiéramos definirla como un estímulo que nos induce primero a desear algo. Usted se siente tentado cuando hay algo que le está atrayendo para desear algo. Entonces, el mejor ejemplo que tenemos de tentación está en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Está la primera mujer, la esposa de Adán, Eva, y va a enfrentar al demonio que viene y nada más ella está. ¿Cómo han vivido Adán y Eva? Completos, no les hace falta nada, están en el huerto de Edén donde tienen absolutamente todo lo necesario, son completamente felices, satisfechos en Dios, con comunión con Dios, con todo lo que ellos necesitan para vivir. Pero viene alguien y le sugiere a ella que algo le falta. ¿Y cómo se lo dice? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todos los árboles que hay en el huerto. ¿Cómo entonces interpretamos esa tentación? Primero dándole una cierta información sobre algo que hasta el momento no le había preocupado ni había deseado. Pero él se lo ofrece. Le ofrece algo que le genere deseo. Porque dice la Biblia que vio el fruto y lo vio que era agradable y que daban ganas de comerlo. Ahí está. Pero hay un cierto proceso de la tentación que vamos a tener que aprender, porque veremos también algo muy interesante que no sé si algunos lo han ya estudiado antes, pero que no es lo mismo ser tentado que entrar en tentación. Hay una diferencia.
Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 26, 41 le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. No dice velad y orad para que no seáis tentados, sino para que no entréis en tentación. Aquí lo que hemos leído es el proceso de la tentación. Primero vemos que, bueno, y esto lo vamos a ver en un momentito: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay tentación. Y esa tentación va a tener un resultado, porque cuando haya resistido la prueba, vean que esos dos significados están intercambiados, pero ahora para mejor entendimiento se tradujo prueba. Entonces recibirá un premio, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esto debía ponernos a pensar. No pretenda usted que si usted no vence el pecado y sigue cayendo en las tentaciones, usted es uno de los que va a ganar la corona de la vida. No, eso es lo que realmente demostrará si usted amaba a Cristo o no. Si usted pudo pasar por las tentaciones, venciendo las tentaciones finalmente, ¿verdad? Porque hay, como hemos visto, tropiezos. Entonces vamos a ver cómo un cristiano enfrenta la tentación. Lo primero que debemos entender es: todo cristiano, todo verdadero creyente, toda persona que ha nacido de nuevo será tentada. La tentación no es algo opcional. No debemos pensar que porque una persona tenga mucho tiempo de ser creyente y haya avanzado mucho en su camino, ya no es tentado. No es así. Más bien, el creyente, entre más maduro es más consciente de las tentaciones. Cosas que antes no le parecían tentaciones y ni siquiera pensaba mucho en ellas, ahora en su proceso de santificación, ahora habiendo crecido más espiritualmente y conociendo mejor a Dios, ya identifica cosas que son tentaciones contra las cuales tendrá que luchar. El que no es nacido de nuevo, el que no tiene el Espíritu Santo, no es tentado como es tentado un creyente. Ni reacciona como reacciona un creyente a la tentación. El creyente debe aprender a identificar las tentaciones y a reaccionar ante ellas de cierta manera. El que no es convertido, cuando enfrenta tentaciones o deseos de algo, hace dos cosas. Pudiera ser, justifica y dice: esto no tiene nada de malo, y hace lo que quiere hacer. O bien justifica o encuentra una excusa para lo que va a hacer. Esa es la actitud del que no es convertido. Y por eso nunca tiene arrepentimiento. No se arrepiente nunca de lo que hace. No se duele de quebrantar los mandamientos de Dios. Es más, ni siquiera se ve a sí mismo como un quebrantador de la ley de Dios. Esa persona no ha nacido de nuevo. No puede verse a sí mismo como pecador. Pero el creyente, como ya es consciente de su corazón y de la maldad del pecado que tiene ahí, ahora es consciente de las tentaciones y de cómo Satanás pone diversas oportunidades para que él tropiece en el pecado. Entonces recordemos eso, número uno: todos los cristianos verdaderos, los creyentes, son tentados. ¿Hay alguna mala interpretación cuando el creyente piensa que va a llegar un momento en su vida cristiana en que no es tentado? El que él prácticamente que no peca, ni se siente tentado al pecado. Eso es porque no entiende qué es el pecado, o no conoce a la ley de Dios, o no conoce a Dios mismo. Solo una persona así se puede sentir al finalizar del día que todo lo hizo perfecto. No sentí ninguna tentación, no caí en ninguna trampa del enemigo, todo lo hice bien. Esa persona no es salva todavía, porque Jesús dijo que esos que se creen justos no necesitan al Salvador y se perderán. Pero el verdadero creyente, el que ha sido por fe perdonado de sus pecados, es consciente de las tentaciones. Ahora, ¿cómo funciona aquí? Entonces veamos lo que dice aquí. Bueno, primero en el contexto vemos que se nos dice:
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas son diversas. Esto es la prueba de la fe. Cuando somos tentados, al final lo que se está atacando es nuestra fe, para ver si perseveramos en nuestra fe en Jesús o decaemos de nuestra fe en el Señor. Y dice él que no nos extrañemos porque estas pruebas son necesarias. Dice, la prueba de vuestra fe, dice el versículo 3, produce paciencia. Vuelvo a repetir el asunto de la paciencia. Lo tenemos que tener bien claro para luchar contra la tendencia mundana que le hace pensar a la gente que no tenemos que pedir paciencia. Como aquí dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Algunos al leer estas cosas, o también como lo dice en Romanos, ¿verdad? Que habla del mismo tema, que si usted es consciente de que necesita paciencia y que usted es un impaciente, no le pida paciencia a Dios, dicen ellos. ¿Por qué? Porque Dios, para darle paciencia, le va a mandar pruebas. El razonamiento hasta ahí está bien, pero lo que no está bien es esto. Entonces, ¿quiere decir que usted se quiere quedar impaciente con tal de no pasar por las pruebas? El creyente debe reconocerlo así, que yo soy un falto de paciencia. Mi pecado es la impaciencia. Dios, para enseñarme a ser paciente, va a enviar pruebas a mi vida. ¿Qué debo hacer yo? Pedirle, bueno, detesto las pruebas y las tentaciones, pero Señor, envía las que sean necesarias con tal que yo llegue a ser paciente, porque ser paciente es necesario para un cristiano. La prueba de la fe produce paciencia. Y la paciencia debe tener su obra completa, porque lo que se desea de los cristianos es que seamos, como aquí dice, perfectos y cabales. Y al ver la palabra perfecto, la volvemos a recordar en su significado original. Perfecto no significa lo que nosotros creemos como perfecto, sino maduro, completo. Eso es lo que debemos llegar a ser, porque aquella perfección, gloriosa solo la tendremos cuando Cristo venga y estemos en el cielo con Él. Y aquí dice, lo explica muy bien. ¿Qué es esto de ser cabales y perfectos? Sin que os falte cosa alguna. Entonces, nosotros, vea que está conectado con la sabiduría, porque inmediatamente después dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Pero para qué sabiduría? Tenemos ese concepto extraño de sabiduría, que es un conocimiento elevadísimo de algo. No, ustedes y yo necesitamos sabiduría para enfrentar la prueba. Eso es lo que ocupamos, saber cómo comportarnos en la tentación, temiendo a Dios y no caer en el pecado. Eso es la sabiduría que ocupamos. Si usted hoy y yo debemos conocer, soy falto de sabiduría, porque cuando soy probado o viene esa tentación, no la enfrento apropiadamente. Falto de sabiduría, porque cuando vamos creciendo en sabiduría, que significa temor a Dios, ya no voy a caer en la trampa del demonio. Veamos a Eva. Entonces, Eva tiene una tentación inicial. Y pensemos cómo hubiera sido si ella actúa de la manera correcta para no entrar en tentación, porque eso es lo que significó. Ella fue tentada, luego entró en tentación y luego pecó, como lo que leímos aquí. La serpiente viene y le habla a Eva y le da su oferta. Pero ¿qué pasa si ella dice, razona con temor a Dios, con sabiduría, y dice, yo no tengo que estar teniendo esta conversación? Y para que el asunto inmediatamente. Mire, serpiente, con usted yo no tengo nada que hablar. Si quiere hablar con mi esposo que está aquí al lado, yo no sé, no me hable a mí de estas cosas. O de una vez llamar, Adán, venga, defiéndame porque aquí hay una serpiente tentándome. Pero ella entra en tentación cuando comienza a razonar con el diablo. ¿Ha usted razonado con el diablo? Cuando comienza a escucharle
y a darle un poquito más de campo. Es que esa frase, para que no entréis en tentación, nos habla de algo que ya usted hizo y entonces no lo enfrentó pronto, no lo desechó, sino que le dio un poquito de oídos al demonio. ¿A qué quiere él? ¿Detrás de qué anda? Y eventualmente usted va a reaccionar pecaminosamente. Porque lo que hemos leído es que una vez que la persona es tentada, cuando ahí ya está el deseo en el corazón, no lo rechaza, no huye de aquello, no resiste al demonio, como ahorita leeremos, es atraído y seducido. Y entonces le comenzamos a dar mente a aquello. Está interesante, ¿verdad? Quiero aquello. Ya entró en la tentación. Ahora hay que comenzar a razonar. ¿Y por qué no? Así reacciona el ser humano. Y el creyente también. ¿Qué tiene de malo? Bueno, el pastor dice que no tenemos que ser legalistas tampoco. Y ahí va dándose hasta... No hay que ser tan extremista. ¿Cuál otras cosas podrá usar Satanás? Hasta que cae en la trampa. ¿Qué es esto? Una vez que se ha concebido esa concupiscencia, va a dar a luz. No hay nada más. Ya fue concebido. Lo que teníamos que evitar era que fuera concebido, porque en ese espacio va a haber, eso es una cuestión de tiempo para que tropiece. Esa misma palabra en 1 Timoteo 3:7, cuando el apóstol Pablo habla de ciertas personas que tropezaron y se desviaron del camino, la usa. 1 Timoteo 3:7 dice esto, leo para ustedes, hermanos, si gustan. Dice, cuando está hablando de quién puede ser candidato al oficio de anciano o de pastor, dice, no un neófito. Neófito significa un nuevo, una persona nueva en el evangelio, que todavía no conoce mucho. Dice, no sea que, por ser él así nuevo, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Ese es el caer, el entrar en ese... Cayó en lo mismo que Satanás, el orgullo. Y como son pecados que están ahí en el corazón, no siempre se hacen tan evidentes, hay que luchar con ellos desde antes, saber nuestra tendencia a eso. ¿Cómo entonces enfrentarlo? ¿Cómo enfrentar la tentación? Bueno, primero Dios nos dio una promesa. Vamos a leerla en 1 Corintios capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10, el versículo 13. Vean otra vez, pónganle atención a las palabras tentación y prueba en estos versículos. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación, dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Inmediatamente después de ese versículo dice, por tanto, o sea, entendiendo esto, amados míos, huid de la idolatría. Porque en eso es en lo que caemos. Eventualmente algo se puso antes que Dios. Un cristiano camina ¿cómo debería caminar? Viendo a Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por la fe estamos viendo a aquel que nos lleva a Dios, Jesucristo su Hijo, y estamos así. Pero entonces viene algo y vamos bien. En el momento en que desenfocamos nuestra mirada y ponemos algo antes que a Cristo, comenzamos una idolatría. No es cuando nos arrodillamos físicamente ante algo, es que en ese momento nos estamos espiritualmente arrodillando ante otra cosa que no es Cristo. Entonces, la promesa de Dios es esta, que Él no va a permitir que la prueba o la tentación sea más grande de lo que nosotros podamos resistir. Pregunta, entonces, ¿por qué cae?
¿Por qué si Dios promete que Él dará una salida, hay tantos creyentes que parece que no vieron ninguna salida? Está atrapado. Vea que entró en tentación. Si hubiera hecho lo correcto desde el inicio y para el asunto, no, porque está bien informado, está usando los medios de gracia, es tentado y pronto rechaza. Tiene ahora más la mente de Cristo y sabe decir no, porque eso es algo bien importante de recalcar. Jesús fue tentado en todo, y podemos leer en Lucas 13 que cuando Satanás acabó toda tentación, las diferentes maneras de tentar, lo dejó por un tiempo. Jesús fue tentado, pero Él no entró en tentación, porque pronto actuó con la palabra. Viene el enemigo, le pone las ofertas, y Él pronto con la palabra, es la espada con la que le da una estocada al demonio y tiene que irse, porque está usando la palabra. Entrar en tentación es como que Cristo hubiera comenzado a pensar, bueno, sí, estos reinos que me está mostrando, qué bonito se ve, y ideas. Por supuesto que estoy especulando, nada más es para darles una ilustración. ¿Qué hubiera pasado si Jesús entonces, en lugar de decirle, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, hubiera pensado, bueno, si Él me da todo, veo estos reinos, y yo tal vez ya rey de todas esas cosas, tal vez pueda influirles en llevarles a Dios. Tonterías, que la mente humana ya hubiera caído en esa tentación, en darle oído. Él no le da oído al enemigo. De una vez la estocada con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero nosotros sí, entramos en tentación cuando comenzamos a considerar esa oferta del demonio y comenzamos a darle, ¿tendrá algo de bueno? Bueno, ¿y si lo podemos usar para bien esto? ¿Y si voy a jugar lotería? Bueno, pero también si me la pego y doy una buena ofrenda, y se puede ayudar mucho a la iglesia. El razonamiento del mundo. Entonces comienza a razonar con la tentación. Y cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentarlo? Primero, creyendo la promesa de Dios, de que Él no va a dejar que seamos tentados más allá. Y arrepintiéndonos, porque cuando no hemos visto esa salida, es culpa nuestra. Es por ciegos. Es por tener los sentidos espirituales atrofiados. ¿No vio usted la salida que Dios le estaba dando? Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces la pregunta sería, ¿dobló usted las rodillas en el momento de ser tentado, diciéndole a Dios, Dios mío, no puedo ver la salida aquí, pero tú la prometes, yo no me voy a levantar de aquí, de orar hasta que tú me hagas ver la salida, porque siento que no hay salida en esta situación en que me encuentro? Si usted no lo hace así, el pecado una vez concebido es cuestión de tiempo. La concupiscencia concibe, el pecado viene a crecer y llegará a consumarlo trayendo sus consecuencias. Santiago, estábamos en Santiago 1, vamos a Santiago 4. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto es lo que nos confronta, es con lo que nosotros no estamos haciendo. No nos estamos sometiendo a Dios suficiente, no estamos resistiendo al diablo. Porque si lo hiciéramos, Satanás huiría, que es lo que hizo cuando Jesús hizo exactamente esto. Jesús sometido a Dios, en comunión constante con el Padre, un hombre de oración, de ayuno, de clamor a Dios, porque tenía por sumo bien estar con Dios. Entonces Él estaba cumpliendo esto.
sometiéndose a Dios, resistiendo al diablo. Y el diablo tiene que huir si usted hace eso. Pero como usted no se somete a Dios, y como usted no resiste al diablo, sino que comienza a negociar con él y a decirle, bueno, explíqueme un poquito más, ¿cómo sería esto? ¿Cómo es este negocio? No lo para de una vez. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Los medios de gracia la gente no los está usando. Llamamos medios de gracia a aquellas cosas que la Biblia nos enseña que aumentan en nosotros la gracia de Dios. Todos los creyentes somos receptores de la gracia de Dios. Todos hemos recibido de Dios por su gracia, perdón de pecados, el Espíritu Santo. Ya recibimos la gracia de Dios. Pero la Biblia nos dice claramente, Él da mayor gracia, dice el mismo Santiago. ¿Y cómo es que Él otorga mayor gracia? Use los medios que Él dio. La oración, la palabra, el ayuno y la comunión unos con otros. En Hebreos 10:25 dice que tenemos, para eso es que nos reunimos, además de adorar a Dios, para exhortarnos unos a otros. Y mucho más cuando vemos que se acerca aquel día. Y aquel día se acerca. Un día usted va a morir. ¿Se está preparando para ese día? Los medios de gracia entonces están siendo muy descuidados. El versículo 8, veamos, estamos aquí en Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, someteos a Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Solo hasta ahí, digamos. ¿Ven como si se puede estar uno más cerca de Dios? Esa tendencia de la gente de decir, Dios está en todos lados. No importa la iglesia que usted vaya aquí, vaya allá o no vaya, Dios está también en su casa. Aquí habla de un acercarse a Dios para que Él se acerque a nosotros. La pregunta que debíamos hacernos es, ¿me estoy procurando acercar a Él para que esa presencia que yo sé que es real y está en todas partes sea más percibida por mí? Porque la triste realidad es que la gente, incluso en las iglesias, no sabe lo que es percibir la presencia de Dios. Y la han falsificado, creyendo que la presencia de Dios es una especie de emoción extraña que le generan por medio de música o de alguna manipulación emocional. Eso es la realidad de lo que hoy vivimos, mis estimados. Muchísimos cristianos que piensan que la presencia de Dios es eso que les dije, una especie de emoción especial que se la han generado por música o por manipulación de sus emociones. Pero yo le pregunto, para que usted sea observador, porque puede ser usted mismo el que ha pasado por esto, después de aquella gran emoción, ¿fue capaz de vencer la tentación? No, entonces parece que usted está tan cerca de Dios como estaba ahí cuando... No, está usted constantemente buscando a Dios en el secreto, en la oración, en su palabra, pidiéndole que cada vez que usted lea, esto penetre a su mente y a su corazón. Esos son los medios de gracia. Sin eso no va a vencer. Y sin eso ni siquiera se va a dar cuenta cuando usted está siendo tentado y se resbala como el mundo se resbala en todas las trampas del enemigo. La iglesia ha caído terriblemente cuando no sabe que los cristianos sí pueden ser tentados y tienen que vencer entrar en tentación. Bueno, ¿cuándo les dijo Jesús esto a sus discípulos? Vamos a leerlo en Mateo 26:41. Estas palabras de Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿En qué momento se las dice Jesús y a quiénes? A sus discípulos en el Getsemaní. ¿De cuál tentación pudiera estar hablando Jesús?
nosotros debemos saber identificar las tentaciones, porque algunos tienen un concepto muy equivocado de las tentaciones y piensan que solo son tentados los hombres en su lujuria cuando tratan de volver a ver a una mujer que no es su esposa, lo cual sí es una tentación. Pero hay tentaciones a muchos más pecados. Analicemos esta primero, que nos va a ayudar mucho. Usted es un hombre o una mujer. Lamentablemente hoy también las mujeres están siendo vencidas de lujuria. Y va caminando, pero viene una persona provocativamente vestida, o puede que no, simplemente atractiva. Lo de provocativo lo empeora, ¿verdad? Porque llama más la atención. Pero usted sabe que no debe volver a ver, porque la Biblia le dice que si usted codicia a una mujer que no es su esposa, usted está adulterando en su corazón. ¿Lo sabe o no lo sabe, cristiano? Entonces, ¿qué debe hacer? No, y ya, no negociar. Pero cuando comienza y va y vuelve y ve por el retrovisor o por allá, o segunda miradita, ya entró en tentación, ya no supo, ahora todavía no ha pecado. Tiene que pelear la batalla y no va a hacerlo más. Y cuando comienza el fantaseo en la mente, qué guapa que es, qué bonita, ya admirarla, etcétera, etcétera, ya pecó. Pero pudo haber detenido eso desde el inicio. No vuelvo a ver. Estimados hermanos, debemos aprender a ver a los ojos o al piso. No hay que ver más. Pero esta tentación, que yo sé que es más entendible por los varones, se da en cualquier otro ámbito. Somos tentados a pecar contra Dios de muchas maneras. Hermanos, uno de ellos, para ejemplo más, enojarse es pecado. La Biblia lo dice, leámoslo en Efesios. No haya en ustedes ni ira, ni enojo, ni contienda. Es pecado. La única vez en que alguien puede enojarse sin pecar es si su enojo es un enojo santo causado por una verdadera injusticia o porque el nombre de Dios está siendo ofendido. Si usted se enojó por eso, no pecó. Pero le aseguro que la gran cantidad de veces que usted se enoja, peca con su enojo. Siente en su corazón un sentimiento que es pecaminoso contra alguien o contra algo, o se queja contra Dios mismo sin saberlo. Entonces, voy a usar para ustedes mi experiencia en algo tan simple como es que usted viene conduciendo un poco apurado y resulta que todos los semáforos se están poniendo en rojo. Esto es real. El asunto es cómo vamos a reaccionar a eso. Puede haber queja, lo cual sería contra Dios, porque Dios controla hasta los semáforos. O puede haber una palabra indebida, o puede enojarse con el del frente que no aceleró para que usted pudiera pasar. Todo eso, estimados, es pecado. Y nosotros debemos procurar cambiar eso y decir, Señor, yo no quiero ofenderte en eso tampoco. Porque si nosotros vemos esto como un juego, entonces no nos hemos acercado a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, y solo Dios le puede dar a usted ese sentido de su santidad en el cual usted se siente incluso mal de su reacción ante una adversidad tan simple como esa. Pero la vida está llena de otro montón de adversidades, las cuales son del diablo, permitidas, claro que sí, por Dios, como el caso de Job. Pero ¿para qué es? Para minar su fe. ¿Cree usted verdaderamente en Jesús? ¿Cree usted realmente en la Biblia? Todos serán tentados. No solo es lo que hacemos, se peca con los pensamientos. La envidia está ahí en el corazón, unos más propensos a ella que otros. ¿Por qué creen que en los barrios, si alguien compra un carro y al otro vecino tiene que comprar también carro? Porque le entró la ansiedad de que porque aquel otro tiene un carro nuevo y yo estoy con el mismo de hace 10 años. Y eso es pecado, es envidia.
Deje a los demás seguir su rumbo y viva usted, como dice la Escritura, contentos con lo que tenéis ahora. En este momento, estos pecados ya no se ven como pecados, porque vivimos en un mundo tan materialista, tan demasiado enfocado en el materialismo, que nadie ve como pecado esa ansiedad que hay por tener y por adquirir. Aunque ya usted tiene lo suficiente, quiere más. Tiene que haber más. Y usted debe hacer el alto y decir, tengo suficiente, no voy a gastar dinero. Y eso se hace con sabiduría. Lo que no debe hacerse es que usted espere que yo o el pastor o alguien más le diga qué hacer o no hacer en cada situación. Usted debe ejercer esto que estamos viendo, cómo va a enfrentar la tentación, porque somos muy fáciles para juzgar cuando otro sí cae. Ahí sí que es todos los sentidos alerta para juzgar al que hizo mal, al que tropezó, pero cuando es usted, parece ciego, no se puede ver a sí mismo. Cuando hablamos de todo esto, sabemos que son muchas las cosas: codicia, envidia, pereza. La pereza es pecado. Muchas cosas. Y se albergan ahí en la mente. Pero, por ejemplo, lo que sentimos cuando alguien hace algo que nos ofende. No podemos simplemente perdonar de antemano y decir, Señor, tú me perdonaste a mí, perdono. No se hable más del asunto. Porque ahí comienza a generarse, ya entra en tentación. ¡Qué barbaridad lo que me hicieron! Y yo tan bueno que he sido con ella, y etcétera, etcétera. Y ahora sí, una llamada telefónica. No supiste lo que me hizo tal. Y ahí va el chisme y se unen los pecados. Porque sepa una cosa. Una vez que usted entra en tentación y peca, empieza un ciclo terrible de pecado sobre pecado. No se queda tranquilo Satanás con que usted peque una vez. Ahora volverá a pecar. Y los hombres saben. Usted venía bien, volvió a ver. Ok, ese día van a pasarle no una, ni dos, ni tres veces más personas para que usted intente ver otra vez. Porque ya cayó una vez. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros a veces parece que todo va muy bien. Todo está bien. Cuidado, porque el enemigo no descansa. Él no descansa y Él nos observa. La Biblia nos habla, cuando habla de Satanás y los demonios, de huestes espirituales de maldad. Y la palabra huestes, la idea es un ejército numeroso de diablos, mis hermanos, que están observando y que lo tienen, ahí lo tienen en la mira, a ver qué es lo que le llama la atención. ¿Con qué cree que le va a tentar Satanás? Por ejemplo, si usted la bebida no le es tentación, ni nunca en la vida, además ni ha probado la cerveza ni el vino, ¿usted cree que Satanás va a hacer un gran esfuerzo tentándole con eso? No, porque usted no conoce de eso. Pero cuando ya usted ha caído en algo, Satanás estuvo, vio y dice, ok, ya sé por dónde vamos a actuar. Satanás no le va a presentar cosas que no son atractivas a usted. Él se ha fijado qué clase de persona es a la que usted está observando, si fuera lujuria. ¿Qué clase de oferta le presenta a Satanás? Aquella en la que usted puede caer. Satanás no pierde tiempo tentándonos con cosas que no nos atraen. ¿No sería tentación? Él va a poner aquello que Él ha visto y que usted y yo torpemente le hemos mostrado. Es que somos tan insensatos que cuando nosotros estamos en ese coqueteo con el pecado, le estamos dando las armas al diablo para que nos ataque. Porque el enemigo va a usar esas armas, nos va a tentar y entonces todo este proceso se va a dar. La oferta, mire. Aquí está esto, aquí está la otra. ¿Cuál es la oferta para usted? ¿Con qué es tentado? Esta semana misma que recién pasó, ¿cómo fueron sus tentaciones? ¿Supo detenerlas como Jesucristo hizo? Escrito está y no se me habla más del asunto. Ya. O comienza a negociar y a darle mente y a fantasear con las posibilidades que son pecaminosas. El mal uso de su tiempo es pecado.
Desperdiciar tiempo es uno de los pecados más grandes en nuestra sociedad presente porque sobra en qué entretenerse y desperdiciar el tiempo en lugar de estar buscando a Dios. Y cuando digo esto, aclaro, yo no estoy diciendo que el entretenimiento o la diversión en sí mismo sea pecado, pero es ¿cuánto se le está dedicando a eso? Es pecado. Hay que pelear contra ello. Si usted es creyente y tropieza en pecado, la Biblia claramente nos dice que Dios azota a todo el que recibe por hijo. Dice que a todos. Si usted no recibe el azote de Dios en algún momento cuando usted peca, tenga mucho temor, porque Dios así no trata a sus hijos. Dios los trata con amor y los disciplina porque los ama. No los va a dejar seguir su propio camino, así no es Dios. Lo habíamos visto. Y si usted sí insiste en su pecado, mucho más peligroso, porque existe la apostasía. Existe la fe falsa de aquellos que parecían que eran cristianos, pero al final prefieren el pecado y el mundo que a Cristo. Tales se perderán. No hay tal cosa como que usted vive mundanamente, pero algún día aceptó a Cristo y se va a salvar. Eso es un engaño. Nosotros vemos claramente aquí. Hay una corona de vida y así quiero terminar. No tristes, no abrumados. Hay, mis hermanos, una corona de vida. Y es para ustedes y para mí. Si ustedes y yo aprendemos por las armas que Cristo nos da, su Espíritu Santo, a vencer la tentación y a no caer en esas trampas del enemigo. Vamos a tener nuestro espacio de receso. Iniciamos a las 10 en punto. Dios los bendiga.